buenos días, amables televidentes, a la misma hora de 5 a 6 de la mañana para brindarles informaciones nacionales e internacionales que ustedes necesitan para estar debidamente informados. Hoy es un día especial, un día histórico, jueves 14 de junio, en esta ocasión acompañado por Cristian Oviedo. Muy buenos días, Luis Enrique. Buenos días, amables televidentes. Hoy es un día especial para la República Dominicana, un día histórico. Hace 59 años se produjo la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que tuvo la finalidad de derrocar el régimen de Trujillo. Esta expedición fue aniquilada por el trujillismo, pero marcó el principio del fin, marcó lo que se llama un punto de inflexión, porque despertó la conciencia nacional y 2 años después, el 30 de mayo de 1961, cae abatido el general Trujillo, por aquí cerca, por el Malecón. Entonces la dictadura, se le puso fin a una dictadura de 31 años, una de las dictaduras más sangrientas y más prolongadas de la región de América Latina y el Caribe durante los primeros 50 años, 60 años de la década del 1900. Entonces, a raíz del derrocamiento de esta dictadura, regresó la democracia al país. Primero hubo unos años bastante convulsos. Hubo elecciones en el 1962 que fueron ganadas abrumadoramente por el presidente Juan Bosch, en la ocasión líder del PRD. Se juramentó en el 63, en febrero. 7 meses después fue derrocado. Y ahí vino otra etapa de convulsión. Eso motivó, dio origen a la Revolución de Abril, que se convirtió en guerra patria, porque el país fue intervenido por los norteamericanos y la Fuerza Interamericana de Paz el 28 de abril del 1965. Concluida la guerra, entonces vino la etapa de los 12 años de Balaguer, que fue también prácticamente impuesto por la intervención norteamericana. Entonces esto fue lo que muchos llamaron una dicta blanda o una dictadura ilustrada. Fueron años de mucha represión política, de mucho coartamiento a las libertades, tiempos en los que también hubo mucha corrupción y en la que el gasto público se concentró en la construcción. Pero vino otro punto de inflexión el 16 de mayo del año 1978, cuando gana el PRD las elecciones, esta vez liderado por el doctor José Francisco Peña Gómez, siendo electo presidente el hacendado Antonio Guzmán Fernández. Y con Antonio Guzmán Fernández el PRD entonces fue el retorno de la democracia, de la libertad. Se liberaron los presos políticos, se abrieron las puertas a los exiliados, se reorientó el gasto público hacia el gasto social. Yo recuerdo que ya en el 1982 muchas enfermedades virales en el país fueron declaradas por la Oficina Panamericana de la Salud como erradicadas, como el polio, la varizuela, la varicela y otros tipos de enfermedades. Retornó a Balaguer en el 86, duró hasta el 96, pero no fueron igual aquellos años de represión política del 66 al 78. Y yo entiendo que en el 96 se produjo otro punto de inflexión, cuando el PLD llega al poder por primera vez, 23 años después de haberse fundado, y entonces gana el presidente Leonel Fernández. Entendemos que fue un punto de inflexión, sobre todo en la parte de lo que tiene que ver la parte fiscal. Oye, solamente con la desaparición de lo que fueron esos agentes tributarios, que te daban mucho trabajo a ti tener una licencia, tener cualquier tipo de permiso. También tú no podías transitar en la calle, por cualquier agente de tránsito te mandaba a parar y por cualquier cosita, eso era o una multa o vehículo encantado, un problema. Entonces eso fue un punto de inflexión, hubo cierta mejora en lo que es la eficiencia de la administración pública. Y hacemos toda esta perorata porque todo lo que ha ocurrido, no solamente en esta semana, sino todas las denuncias de corrupción e impunidad que ha habido en los últimos años, pero sobre todo que se ha agravado en esta semana, parecen llamar a un punto de inflexión, a un despertar de la conciencia nacional.
y que nosotros no sigamos, porque somos nosotros, premiando a aquellos líderes y funcionarios públicos que llegan al poder, no para servirle a la nación, no para servirle al pueblo, no para pensar en un gasto público en función de resolver los problemas de la gente, sino en función de resolver sus problemas y agravar entonces la situación del país. Porque ¿cuáles fueron los niveles de déficit acumulado del sector público si nosotros no tuviéramos un gasto público tan ineficiente? ¿Cuáles fueron los niveles de déficit fiscal acumulado si cada vez que llega un funcionario o llega un presidente de la República, lo primero que está pensando es o en las próximas elecciones o en cómo desviar los recursos hacia un uso político clientelar, los recursos del Estado y no en función de resolver los problemas de la gente? Yo entiendo que esta semana pareciera llamar a un despertar de la conciencia nacional y sacudir al sistema de partidos políticos. 20 años discutiendo la aprobación de una ley porque cada quien lo que quiere es un traje a la medida. No un traje a la medida de la democracia, no un traje a la medida de lo que demanda un país que quiere algún día conocer el desarrollo económico y social. No, a la medida de cómo cada partido, cómo cada grupo va internamente a aprovechar la situación para siempre imponer su criterio o siempre retener el poder. Lo reitero, amigo Cristian. Bueno, Luis, esta semana llama a un despertar de la conciencia nacional. Pienso que sí, Luis Enrique, porque fíjate... Julio Enrique, perdón, el día de hoy realmente debe llamar a reflexión porque 59 aniversario de la expedición del 14 de junio de 1959. Nos agarra en unos días medio difícil, donde lo más que se habla es de corrupción, de personas que están al acecho de cómo se ganan un dinerito extra, o no un dinerito extra, millones extra, que no que se lo han ganado, que le llega a su bolsillo. Entonces, es importante un día como hoy resaltar ese grupo de hombres, unos 54 expedicionarios que llegaron en un avión en busca de un ideal que los ideales se han perdido en nuestro país y es algo que debemos rescatar. Fíjate cómo ese grupo de 54 expedicionarios llegan en un avión con 20.000 dificultades, llegan y fíjate, de ese grupo solamente sobreviven 6 expedicionarios, solo 6. O sea, esa gente vino a ofrendar su vida. Y hay uno vivo, ¿verdad? Sí. Delio Gómez. Delio Gómez. Hay gente que vino a ofrendar su vida. ¿Por qué? Por confinar, por concluir, por acabar con una dictadura que lo que hacía era mantener el pueblo reprimido. En base también, dicho sea de paso, en base a los robos y a quién sabe cuántas cosas más, que ya es historia. Claro, pero ese era un caso de un robo concentrado en la persona de Trujillo. En una persona, ni siquiera la familia completa, en la persona de él. Exacto. Fíjate, entonces, ese domingo 14 de junio de 1959, de ese grupo de 54 expedicionarios solo sobreviven Delio Gómez Ochoa, Gonzalo Almonte Pacheco, Mayovanex Vargas, Francisco Merdado Germán, Poncio Pozaleta y Pablito Mirabal. ¿Los demás murieron? Sí. Los demás ofrendaron su sangre. Ahí está en la pantalla, él puso los nombres de los que sobrevivieron. De eso, Medardo murió hace algunos 10 años, Vargas murió hace poco, hace un par de años. Exacto. Delio Gómez Ochoa está aún vivo. También resaltar, Cristian, de que en esa expedición habían ciudadanos de otros países del mundo. O sea, claro. Había venezolanos, había puertorriqueños, esa es había cubanos, la solidaridad. Había venezolanos que estaban involucrados en esta operación fallida en el término de que fue denunciada, fue saboteada, fueron prácticamente esperados, tuvieron muchas dificultades, no tenían el armamento para poder competir, ¿verdad? Con el Trujillato, entonces fueron, como tú señalas, la mayoría de ellos acribillados, pero
significó un despertar de la conciencia nacional. Eso, y ese fue el principio del fin. el principio del fin de la dictadura. Así Tenemos es. también que destacar que venían en esa expedición, Ahí venían... tenemos, había 22 cubanos. Por favor, devuélvela, Luis. Bueno. En la expedición venían 2 embarcaciones que llegaron 6 días después, lo que también mermó el movimiento antitrujillista. De todas maneras, debemos ya puntualizar que... Mira, ahí tenemos 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 españoles, 2 norteamericanos y un guatemalteco. Exacto. Recuérdate que Trujillo cometió un atentado contra Betancourt, presidente de Venezuela, Exacto. y también se acusa de haber intervenido en el asesinato del presidente de Guatemala. En esa época Trujillo no era fácil. Es que se sintió con tanto poder, él se sintió con tanto poder que se creía capaz de interferir en aguas internacionales, de cometer sus atrocidades en aguas internacionales. Entonces, el poder tiene su límite. Y ese grupo de expedicionarios que arribó al país, repito, un domingo de 14 de junio de 1959, venía con la idea expedita de terminar con Trujillo, de acabar con ese liderato. Y lo logró 2 años después. 2 años después. Y en el ámbito económico, porque en última instancia lo económico lo determina todo, en el día de ayer, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió seguir moviendo la tasa de interés del Tesoro hacia arriba. Y movió la tasa de un rango que estaba entre 1.50 y 1.75 a un rango de 1.75 a 2%. Esa subida de la tasa de interés se va a reflejar en el flujo financiero internacional y evidentemente que seguirá fluyendo el dinero hacia los Estados Unidos ya con una tasa de rendimiento mejor a la que existía hace 2 años, cuando era tasa de interés cero, y hacia un mercado mucho más seguro. Y ese flujo internacional de recursos hacia los Estados Unidos, hacia invertir en bonos de la Reserva Federal y en bonos en los Estados Unidos, ¿qué es lo que va a determinar? Que entonces se complique la situación para aquellos países que tengan que salir a buscar fondos internacionales para financiar proyectos de inversión o para financiar déficits presupuestarios, porque entonces habrá más restricciones para acceder a esos fondos y sobre todo serán mucho más caros. Diferentes informes. Yo recibí uno recientemente del Centro de Estudio Monetario Latinoamericano, CENLA, con sede en México, que fue un estudio patrocinado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también el Fondo Monetario Internacional y también el propio Banco Mundial y recientemente el BID han emitido opiniones, han emitido juicios de cuáles son los niveles de vulnerabilidad de los países de la región o de los países relativamente o altamente endeudados con relación a las expectativas en torno a la tasa de interés. Entonces esa es una vulnerabilidad importante porque al subir la tasa de interés en los Estados Unidos entonces va a subir el costo del dinero, o sea, el costo de la deuda de los países relativamente, casi caigo como en cacofonía, pero altamente endeudados con niveles de deuda importantes. Y cuando usted acompaña eso con precios del petróleo que se están situando por encima de los niveles que habían promediado hace 2 o 3 años, entonces la presión sobre las reservas internacionales, las presiones sobre el tipo de cambio son altas. En el caso de la República Dominicana, estos organismos han hecho la advertencia. La República Dominicana tiene una vulnerabilidad moderada. En el caso del CENLA, cuando hizo ese estudio, era con datos, con cifras del 2015. Ya estamos en el 2018 y después de eso la deuda del sector público dominicano ha seguido creciendo. Al mes de abril pasado, la deuda del sector público no financiero ascendía a 30.428 millones de dólares y casi el 70% de esta deuda es deuda externa, sobre todo deuda en bonos soberanos. Esto quiere decir que cuando se vaya a salir ahora a los mercados internacionales a colocar recursos, no lo vamos a colocar en los niveles en que lo habíamos estado colocando antes de esta disposición de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, de retornar
a una política monetaria normal en el sentido de dejar de inyectar dinero y hacer todo lo que tenga, salir a recoger dinero al mercado porque la amenaza de inflación, porque la economía norteamericana podría estar pasando por una etapa de calentamiento. ¿En qué sentido? Estados Unidos cerró ahora el mes de abril con una tasa de desempleo de 3.8%, la más baja desde el 1969, decía hace casi 50 años, y del año 2000, cuando se situó en un 4%. Las expectativas son, de acuerdo con la Reserva Federal, de que la economía norteamericana crezca este año en 2.8%, pero lo peor para economías como la dominicana es que ellos están pronosticando una tasa de interés en los Estados Unidos de 3.4% hacia el año 2020. Déjeme hacerle una pregunta, Luis Enrique, porque de verdad que tengo con ese tema, Julio Enrique, recuerda que Julio Enrique es el cantante, el salsero, muy bueno. Ustedes van a bailar mañana con él. Oye, que lo tengo como cantante hoy. Mira, Julio, a mí hay algo que me preocupa y es bueno, tenemos en el país ya tenemos, tú acabas de mencionar algunas de las implicaciones que tendrá ese aumento de tasa. Ahora, en el mercado estadounidense, ¿hay alguna dificultad, habrá alguna dificultad con las hipotecas, las tarjetas de crédito y los préstamos allá en Estados Unidos? Bueno, ahora mismo lo que están observando los analistas en el mercado norteamericano es que ellos dicen que se está como en una etapa previa a una burbuja, porque ha habido un incremento sustancial de la demanda de vivienda. Recuerda que Donald Trump ha amenazado con flexibilizar de nuevo el sistema bancario. Si eso ocurre, pudiese repetirse lo que ocurrió hacia el año, cuando comenzó la crisis en el 2007. Pero lo que se observa, el indicador que se observa es de qué tamaño es el crédito bancario con relación al PIB. Cuando este se acerca a 3 veces el PIB, en el caso de la economía de los Estados Unidos, fue lo que ocurrió en el 1930, fue lo que ocurrió ahora en el 2007, cuando explotó la subprime. Entonces hay indicios de que el crédito está creciendo a los niveles en que estaba previo a la crisis del 2007. Entonces, sí, de seguir esa tendencia, entonces pronostican algunos, podríamos estar a las puertas de otra gran recesión. Recuerda que lo que se dice en términos de teoría económica es que la economía se mueve en ciclos. En este caso, el ciclo sería muy corto. Okay. O sea, si entramos en otra crisis tipo subprime, sería muy corto este ciclo de expansión que hemos tenido en los últimos 5 años. Mi pregunta es sencilla, Julio Enrique, es precisamente por eso. Tú sabes que cuando Obama llega al poder, al gobierno de Estados Unidos encuentra una situación difícil, tanto así que conozco dominicanos que tienen y tenían vivienda en Estados Unidos y tuvieron que salir de ellas. Entonces, el deslizamiento de la tasa de interés en Estados Unidos es por donde yo veía que venía el asunto. O sea, si también va a encarecer, si pudiera encarecerse el uso de tarjeta de crédito, las hipotecas, bueno, pues hay recuérdate que la crisis de las hipotecas, más que la tasa de interés, fue que había una flexibilidad en el sistema bancario tal de que los agentes inmobiliarios iban donde ti y te decían, oye, a ti te prestan hasta el 80% del valor de tu vivienda. Como estábamos en una burbuja, te prestamos $50,000 hace 2 años porque tu vivienda estaba valorada en $70,000. Pero ¿qué resulta? Que ahora tu vivienda tiene un precio de mercado de 100. Lo que quiere decir que te podemos prestar $30,000 adicionales y con esos $30,000 te decían, tú puedes comprar otro piso o tú puedes hacer una inversión en República Dominicana, en tu país de origen, o tú puedes utilizar esos recursos para tú comprar un vehículo, dedicarlo a consumo. Lo que ese agente inmobiliario nunca le preguntó, mejoraron tus niveles de ingresos a niveles tal de que te permiten pagar la nueva cuota. Eso no se lo preguntaron nunca. Entonces, tan pronto explotó la burbuja, entonces se vieron, frenaron ¿cómo se dice? Frenaron en el aro. Frenaron en el aro, entonces no podía más. Entonces esta tasa, subiendo la tasa de interés, claro está, le va a afectar el bolsillo, pero no le va a afectar a los niveles de esa crisis que vimos hace ya casi 10 años. Bueno,
Julio Enríquez, donde anda la pista caliente aquí en el país. Estos son unos temas obligados, hay que comentarlo. Por ejemplo, ayer todos los titulares de los diarios de República Dominicana tenían como principal el caso Félix Bautista. Es una situación que tiene muchas aristas y que nosotros vamos a ver cómo abordamos este tema. Fíjate, lo primero es recordar que amparado en la ley Global Magnitsky, o sea, el gobierno de Estados Unidos retira el visado, la visa, a Félix Bautista y a su familia. También le impide que cualquier estadounidense, persona física o jurídica, pues haga negociaciones con unas empresas que guardan relación con Félix Bautista, porque alegadamente Félix Bautista cometió actos de corrupción al construir esas obras en Haití. Bueno, pero ¿qué pasa? Entre esas empresas nosotros tenemos a la constructora Haddon S.A., Soluciones Eléctricas y Mecánica Hudson S.R.L., Seimet Ingeniería S.R.L., Inmobiliaria Rolfi S.A. y Constructora Rolfi S.A. Esas son las empresas con las que Estados Unidos prohíbe a sus empresas y a sus personas que hagan negociaciones con Félix Bautista. Pero ¿qué pasa? Eso no se queda así. O sea, este caso de Félix Bautista y haberle quitado visado y todas estas acciones traen respuesta de Félix Bautista. Ayer, en el Sol de la Mañana, Félix Bautista, a través de una llamada telefónica, se comunica con el programa y habla largo y tendido sobre este caso. Lo primero que hace Félix Bautista es que él dice que sí, que le retiraron el visado, pero que eso fue en el 2015 y que ya su familia, porque en el momento que le retiran el visado al principal, bueno, pues también le retiran la visa a los hijos y a la esposa y a los allegados. Él dice que sí, que a él le quitaron en el 2015, le quitaron la visa y que esa fue una etapa superada porque ya su familia había sufrido esa situación. También él niega, claro, no lo va a admitir, él niega que haya cometido actos de corrupción tanto en República Dominicana como en Haití. Ya nosotros hemos visto el proceso que se ha agotado con Félix Bautista acá, inclusive hubo otro caso por ahí de la Sunlam, ¿verdad? Sí. Entonces, él dice que él no ha cometido ningún acto de corrupción ni en República Dominicana ni en Haití. Bueno, y hasta la fecha, Julio Enríquez, él no tiene una sentencia por esos casos de corrupción. Él revela que el gobierno haitiano, eso es ayer también, él revela que el gobierno haitiano tiene una deuda con él de 50 millones de dólares y que por la obra de 10 millones que el Departamento de Estado de Estados Unidos le está indicando que ha cometido acto de corrupción, él dice que esa obra tiene una serie de cubicaciones que no se la han pagado. Entonces, como él dice que no ha terminado la obra por eso, dice que en varias ocasiones ha requerido el pago de los 10 millones del dinero de la obra cubicada para poder continuar con la obra. Pero eso dice él en cuanto a la obra que realmente lo están cuestionando. Hay que destacar que Félix Bautista, a raíz del 2010, el terremoto que se produjo en Haití, construyó una serie de obras, de lo que él revela que él construía 29 obras en Haití y que de esas 29 hay 22 que están concluidas. Eso es lo que hay. Pero recuérdate que es que él dice, bueno, yo no he cometido ningún acto indebido, pero que él era contratista de Haití, sobre todo del gobierno haitiano, siendo funcionario público. Claro. Entonces ya esa condición de funcionario público de la República Dominicana y habiendo donado, de acuerdo a denuncias que salieron en la prensa en su momento, habiendo hecho donación
al presidente electo Sí, de Haití, entonces después sale ganando obras, pero sobre todo República Dominicana hace una donación para construir una universidad allá en Haití y correspondió, como la construyó el propio Estado Dominicano. sí, Él sí, era sí. el director de la OISOE, es decir, prácticamente con rango de ministro. Entonces, en esa condición es que él gana obras allá en Haití. Entonces, por eso es que se le cuestiona, aparte de los otros tipos de cuestionamientos que pueda haber. Pero sobre todo, él ganó concursos de esa manera para ejecutar obras con fondos provenientes ¿de qué? De los contribuyentes norteamericanos. ¿Qué? ¿Dónde está Y el con problema? fondos destinados a ayuda humanitaria. Sí. Entonces, él dice, mira, yo no tengo problema porque yo no tengo depósito en Estados Unidos, yo no tengo inversiones en Estados Unidos. A mí hace 3 años, en el 2015, que me quitaron la visa, a mí y a mi familia. ¿Pero qué resulta? Que cuando Estados Unidos te pone una sanción a una persona o a un país y le prohíbe a sus ciudadanos realizar operaciones de negocio con usted, entonces cualquier otra empresa del mundo va a tener cuidado para desarrollar negocio con usted. Así que la tarea no es tan fácil, la acusación no es tan fácil, por eso el impacto hacia adentro de esta acusación de los Estados Unidos contra Félix Bautista no ha sido fácil. Fíjate que ha tenido que reaccionar él mismo, porque la señal que aparentemente parece emanar de esta decisión de los Estados Unidos apuntan no solamente hacia el PLD como partido, no solamente hacia al PLD como partido gobernante, sino sobre todo hacia Leonel Fernández, ya lanzado a la calle del medio por la candidatura del 2020. Entonces, por eso tuve que reaccionar al mismo. Félix dice, mira, este problema mío no afecta a la candidatura de Leonel. Sí. Lo mismo dice el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, pero después, horas después, la vicepresidenta de la República dice, mira, el comité político tiene que estudiar esta situación en la que se enfrentan 2 altos dirigentes del PLD, es decir, el secretario de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, que es en términos de montos manejados o recibidos, es el que más recibe en este expediente acusatorio de Odebrecht, y nada más y nada menos que su secretario de organización. Pero recuerde que también Diandino Peña fue destituido de la dirección de la OPRED hace ya casi un año también, después de una serie de denuncias sobre uso aparentemente o supuestamente, ¿verdad?, inadecuado de fondo. Entonces se trata de 3 figuras muy ligadas muy de cerca al presidente, al expresidente Leonel Fernández. Y nosotros decíamos ayer que no quisiéramos pensar que sea por esa razón de que Hipólito hablaba primero de que Leonel estaba muerto y no lo sabía, y después dijo, bueno, no. Hay vivos que hieden a muertos. No es decir, el impacto político hacia adentro de esta decisión no es fácil, porque ya se está planteando que se reúne el comité político. Entonces, ¿qué decidir? Con su secretario de Finanzas y con su secretario de Organización. Exacto. Las 2 importantísimas posiciones dentro de cualquier partido político. Fíjese, para concluirle con lo de Félix Bautista, él dice que, siendo secretario de Organización, dice que él no se irá de la dirección del PLD. Él dice que no se irá de la dirección del PLD porque él no está juzgado, o sea, él no tiene una sentencia por nada. Ahora bien, usted me tocó un tema que yo quería llegar y quería hacerle la pregunta, de verdad, a usted. Fíjese, dice Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, y también que él dice, y el mismo Félix Bautista, que ese caso de Félix Bautista no tiene nada que ver con la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Dígame usted qué usted cree. No, yo entiendo que esta situación mira, la situación que afecta a Díaz Rúa, que afecta a Félix Bautista y que afecta a Diandino Peña, tiene que reflejarse en parte o tiene que afectar de alguna manera la imagen de la candidatura del presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández en una oportunidad definió a Félix Bautista como si fuera su hijo, ¿verdad? Su hijo, entonces, ese es mi hijo. Esto es como si fuera mi hijo, aunque tú no eres responsable de lo que hagan tus hijos. Ahora, ese hijo tuyo es el secretario de organización del partido que tú eres presidente.
Entonces, evidentemente que de alguna manera eso tiene que afectar. Entonces, si Víctor Díaz Rúa está en la situación en que se encuentra, por el secretario de Finanzas del PLD, y es el que se le imputa de haber recibido más recursos de manera individual. ¿De qué manera también eso afecta, eso se reflejó en las campañas internas del partido, en la promoción de la candidatura? Es decir, esta situación yo creo que afecta la imagen, como tampoco podemos negar que los dirigentes del PRM que están involucrados en este tema también afectan la imagen del partido. Tú no puedes decir que no. Por eso tú ves que aceleran y ya mañana se va a juramentar lo nuevo, ¿verdad? Sí, creo que hoy. Hoy sí. se va a juramentar a José Ignacio Paliza. ¿Y por qué usted cree que se van a juramentar? Claro, porque si tú tienes el presidente y el secretario general imputados en este caso, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, y precisamente el que estaba impugnando las elecciones. Mire, yo le voy a dar un consejo sano a Leonel Fernández. Y se lo voy a dar porque yo he tenido momentos que he recorrido parte del país cuando la situación ha estado de agria como está ahora. Le voy a dar un consejo. Si él quiere avanzar, él tiene que llevar a personas como Félix Bautista, decirle, espérate mi hijo, porque así es que él lo ha llamado, es su hijo, él dice que es su hijo, decirle, mi hijo, quédate un poquito fuera de esto para ver si yo avanzo, porque de lo contrario, mientras haya bombardeo de esa índole, yo no creo que una candidatura arranque, porque fíjese, quizás fue coincidencia, pero acaba de salir el fin de semana y ya fíjate lo que sale. Que acabó de salir una encuesta, tú dices. No, acaba de salir el fin de semana pasado a algunos barrios de aquí de la capital. No, y que Félix Bautista andaba ahí. Y ya mira lo que pasó. No, entonces, es que es el secretario de organización del partido, evidentemente. Y yo quiero puntualizar algo. En el caso de las opiniones que se han estado dando con relación a Félix Bautista, y también a Víctor Díaz Rúa, que es ya donde confluyen dos temas aquí, que es el caso de Brett y es el caso Félix Bautista. Es aquí donde confluyen. Cuando una serie de personas, de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, piden que se reúna el comité político del PLD para que se le busque un bajadero a la situación de Félix Bautista y de Víctor Díaz Rúa. Dos personas que son de dos secretarías de las más importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, ayer se publicó una nota de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, donde dice esa nota que las situaciones de sanciones en esa organización oficialista deben necesariamente canalizarse de acuerdo al reglamento disciplinario y a la ética del partido. Ahora bien, cuando la vicepresidenta habla de que debe ser analizada la situación de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, al igual que lo hizo Lidio Cadet y Cristina Lizardo, también lo hizo Euclides Gutiérrez Félix, lo vi ayer en esa tesitura. Yo pienso que lo más... usted sabe que en ese sentido, aunque eso se ha perdido, el PLD es cerrado, es medio cerrado. Y ellos tienen su forma de resolver los problemas, ese tipo de problemas. Yo pienso que mucha gente está hablando de más y lo que deben es circunscribirse a lo que expresan las reglas del Partido de la Liberación Dominicana. Porque, sí, claro, quizás sería en el CP que se discutiría el asunto de estas dos personas, sí, pero tienen que ceñirse a una regla que tiene la organización política. Vámonos a los titulares de los periódicos. Popular, a tu lado siempre. Presenta... Veamos qué nos trae el Listín Diario. El juicio de Brecht, testimonios. A estrados revelan los nombres de 54 testigos. Procuraduría dice que tiene 1.368 pruebas documentales contra los imputados.
Senador afirma no tiene bienes ni cuenta en los Estados Unidos, se refiere a Félix Bautista. El arzobispo de La Rosa está alarmado por gran cantidad de feminicidios. Más de 4.000 hombres están a raya por matar a sus parejas. El presidente inaugura escuela de 34 aulas, esto es en Las Colinas, Mano Guayabo. Además, la República aseguran choferes de camiones no tienen experiencia y en el editorial las mujeres en peligro de muerte. Pero en la foto de portada hay una declaración de José Daniel Ariza Cabral que dice: nos peleó y se entregó. Oiga, ¿qué es lo que él plantea? José Daniel Ariza Cabral, testigo directo de las operaciones antiguerrilleras, relata que Delio Gómez Ochoa no cumplió con su deber de estar siempre con el comandante en jefe, Enrique Jiménez Moya, ni tampoco ordenó combate. Delio Gómez Ochoa consideró que su único cargo de conciencia es que vino al país en la expedición del 14 de junio de 1959 y no pudo desalojar del poder al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Estos son los titulares del periódico El Listín Diario. Vamos a ver qué nos trae el periódico Hoy. Bueno, el Hoy, gobierno enfrentará sequía de San Juan de la Maguana construyendo reservorios. Hay una situación difícil ahí, señores, y vamos a ver en qué para eso, porque desde ya el agua se está racionalizando. Tenemos también Mundial de Fútbol en la Plaza Roja. Eso es Rusia 2018. Los tenores Plácido Domingo y Juan Diego Flores, entre otras estrellas de la ópera, rindieron anoche miércoles su tributo musical al Mundial de Fútbol. Tenemos otra información sobre que la República Digital impactará a 950.000 estudiantes. Y ayer se pasó balance de cómo va el proyecto República Digital en el Palacio Nacional. También República Dominicana necesita aprovechar mejor su potencial humano. Entre el 2001 y 2017 decreció manufactura local según consigna el PIB. Habitat Dominicana trabaja para reducir el déficit habitacional. Habitat Dominicana tiene como meta reparar desde este año hasta 2022 50.000 viviendas en todo el país. Otro de los titulares es: Bautista no se arredra ante medidas de Estados Unidos en su contra. Dice, buscará reelegirse como senador en San Juan de la Maguana, solo que ya tiene un clavito en el zapato porque la hermana del presidente dice que aspira a esa senaduría. Peralta elevaría los ingresos de la UAS. Ramón Peralta es candidato a rector de la Universidad Estatal. En Vivir, la comida, otro atractivo turístico en el mundo. Sigue excarcelación presos en Venezuela. El gobierno venezolano anuncia la excarcelación de 43, entre ellos varios presos por razones políticas. Este es el periódico Hoy. Veamos qué nos trae el Diario Libre. Crece la presión para que el PLD tome medidas contra los corruptos. Domínguez Brito solicita convocatoria a comité político y varios dirigentes se pronuncian. Haití investigará el uso de los fondos de Petrocaribe que incluyen los contratos de Bautista. Procuraduría General de la República dice que a Bautista movió 1.800 millones en 15 años. 1.800 millones de qué? Ahí tiene un signo, ¿de dólares o de pesos? Esos son de pesos. Por favor, Industria no cumplió metas para el año 2017, se refiere a la creación de empleo. Dominicana es el segundo país con mayor tasa de alquiler. PRM juramentará hoy sus nuevas autoridades. Y en la foto de portada arranca el Mundial de Fútbol. Esto es en Rusia. Estos son los titulares del Diario Libre. Vamos a ver qué nos trae el periódico El Día. Galán se define chivo expiatorio para jurisdicción privilegiada. Destinan
destitución, Bautista crea debate en el PLD. Un nuevo Palacio de Justicia, eso es en Santo Domingo Oeste. Allá arriba tenemos algo que no quisiera que se quede, y es que ayer fue reconocido Cuco Baloy, una gloria de la música dominicana, por sus años en la música. Siempre ha sido un revolucionario. Siempre. Y así mismo Vamos a decir que ha sido un rebelde. un rebelde, exacto. Súbele un poquito. Al sumario, para ver el sumario. Exacto. Parece que no puede. Bueno. Esos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué nos trae el periódico El Caribe. Ángel Rondón recibiría 136 millones de dólares de Odebrecht. Sugiere cerrar cárcel de San Pedro de Macorís. Vicepresidenta y senadora piden al PLD pronunciarse sobre corrupción. UAS debe dar mejores académicos. Esta es la candidata Emma Polanco, candidata rectora de la UAS. República Dominicana registra un alto índice de robo de vehículos. Cámara de Diputados reconoce al gran Cuco Baloy. En la foto de portada, PLD y PRM en el ojo público por casos de corrupción. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Vamos a ver qué nos trae el Nuevo Diario. Así es, homenaje a Cuco Baloy, una gloria de la música. Corrupción complica a PLD, piden reunir CP, o sea, el comité político, y responder a la población. Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Vamos a ver qué nos trae El País. Ricardo Anaya se afianza como el gran rival de López Obrador. La lucha por la presidencia de México se centra en los dos candidatos tras el debate. El uribista Duque, gran favorito en la segunda vuelta en Colombia. Esto es el próximo domingo. Argentina vota dividida en la despenalización del aborto. Ahí se ve, hay una foto que vi ahí en las redes, en los periódicos digitales, donde de un lado están los que apoyan el aborto y del otro están los que se oponen. Estos son los titulares del diario El País, y con la lectura de los titulares del diario El País cerramos la sesión de las portadas de los periódicos. Popular, a tu lado siempre. Señores, no se muevan, que luego de los anuncios, de los comerciales, volvemos con más noticias de interés nacional. Avance energético, porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos.
sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que obras, somos servicios. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Ahora en Royal Lavandería contamos con el servicio de bordado personalizado e industrial, abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gasco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. Señores, y el cuento de nunca acabar. Ayer se reunió la comisión de la Cámara de Diputados que estudia la ley de partidos y adivinen, no llegaron a ningún acuerdo. Pero eso es lo que todos esperamos, que realmente no creemos que lleguen a ningún acuerdo. Sí se pospuso la reunión para una próxima reunión para el día 21 de este mes, donde se espera, es lo que dijo Henry Merán, que es el director de la comisión. Dice Henry Merán que se espera que los partidos, los representantes del PLD logren llegar a un acuerdo, a un consenso, para que entonces se resuelvan temas como lo que es el financiamiento de los partidos, la cuota de la mujer, entre otros. Ahora, ya a mí, yo siento pena por Henry Merán, de verdad, un muchacho brillante, pero ya él no encuentra como excusa para seguir sorteando la situación que se ha dado con esta ley de partidos. Así es que esperemos a ver en qué terminará esa novelita, otra de las novelitas de nuestro país. Qué interesante. Señores, y algo ayer que me gustó fue que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, giró una visita al Tribunal Constitucional en la presencia de Milton Rey Guevara, y de esa visita se dijo que en el mes de septiembre es muy probable que esté listo, ya remodelado, el Tribunal Constitucional. Recuerden que la edificación que alojaba
el INESPRE alojó al Tribunal Constitucional. Lo digo de esa manera porque no lo puedo decir de otra. Quien estaba ahí era el INESPRE y a quien llevaron fue las instalaciones del Tribunal Constitucional. Desde el año 2016, el presidente Danilo Medina ya había determinado que ese local esas instalaciones se le dejaran al Tribunal Constitucional. Recientemente, creo que la semana pasada, veía en la prensa cuando Zorrilla Osuna le entregaba la llave de la edificación completa a Milton Rey Guevara. Dice el ministro de Obras Públicas que ya para septiembre estarán las oficinas todas organizadas, amuebladas, y que el panorama para el Tribunal Constitucional será otro al que se ve hoy día. Bueno, y retornando a los temas económicos, la Asociación de Industria se había trazado la meta de crear 300.000 empleos durante el periodo 2012-2017, es decir, en un quinquenio, pero se quedó corto, pero muy corto, porque de acuerdo con los datos aportados por el economista Roberto Despradel, en una jornada para evaluar la evolución de ese plan estratégico, lo que se dice que de 2012 al 2017 se crearon 23.900 empleos, es decir, menos del 10% de lo que se habría propuesto para ese quinquenio. En ese sentido, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, dijo que la industrialización debe ser una prioridad nacional. El economista Roberto Despradel dice en su informe de que no se cumplió con el 99% de las metas que se logró este plan estratégico y que se debe fundamentalmente a que el país tuvo un resbalón, cayó en el rango de competitividad que elabora el Foro de Competitividad Global. Cisemeje también dijo lo mismo, de que los problemas de institucionalidad son los que impiden que el sector industrial dominicano logre las metas que se propone. Esperamos a ver si para el próximo quinquenio llega por lo menos, hermano, vamos a ser muy ambiciosos, que llegue al 20% de las metas, no como ahora que se quedó en creación de empleo, en menos del 10% de lo que se había propuesto. Bueno, no hay tiempo para seguir hablando de eso. Yo le dijera algo sobre eso, pero imagínese usted. No, vamos a ver qué nos trae el tiempo. Exacto. Habrá lluvia, habrá calor. eso puede asegurarlo. Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología informa que hoy el polvo del Sahara continuará limitando las lluvias en el país, o sea que tendremos pocas lluvias. Sin embargo, la ONAMED no descarta que en la tarde hasta las primeras horas de la noche se generen aguaceros locales con tronadas hacia algunas provincias de las regiones noroeste, los Haitises y la Cordillera Central. Informa la ONAMED que una zona desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una vaguada en superficie al oeste del Mar Caribe muestran un potencial bajo para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su posición y trayectoria, dice la ONAMED, que este sistema no ofrece ningún peligro para la República Dominicana. Lo que sí esta institución está recomendando a la población que para hacer frente a las altas temperaturas, ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, además de no exponerse directamente por periodos prolongados a la radiación solar durante las horas de mayor insolación, que eso estamos hablando de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Nos dice la ONAMED que el Gran Santo Domingo tendrá temperatura máxima entre 32 y 34 grados y una mínima entre 23 y 25 grados. Pero agárrese ahora, si usted cree que eso es fuerte, agárrese ahora. Mientras que en el territorio nacional tendrá temperatura máxima entre 33 y 35 grados. Eso específicamente en San Juan de la Maguana. Pero como siempre,
Ya usted sabe, allá en Jarabacoa, una tierra que es santa, habrá una temperatura mínima entre 13 y 15 grados. Vámonos para allá. Bastante agradable. Y después de nosotros, despierta RD con Alberto Caminero y su equipo de trabajo.